Octubre de 1962. El mundo contuvo el aliento. Por 13 días la humanidad estuvo al borde de su destrucción. Un enfrentamiento silencioso entre Estados Unidos y la Unión Soviética amenazaba con desencadenar la Tercera Guerra Mundial. ¿La razón? Misiles nucleares soviéticos instalados en Cuba, a solo 150 kilómetros de la costa estadounidense. Pero detrás de esa tensión nuclear había algo más profundo, un cambio irreversible en la relación entre Washington y La Habana. Desde ese momento, Estados Unidos nunca volvió a invadir Cuba. ¿Fue por miedo? ¿Por respeto al pacto? Hoy, en Catatumbo, te contamos la historia del acuerdo secreto que cambió el destino del Caribe y de la Guerra Fría. Todo empezó en 1959. Cuando la revolución cubana triunfó. Fidel Castro derrocó al dictador Fulgencio Batista, un aliado de Washington. Al principio, Estados Unidos observó con cautela, pero pronto entendieron que la revolución no sería un simple cambio de mando. Castro expropió propiedades de empresas estadounidenses, nacionalizó la industria azucarera y empezó a hablar abiertamente de soberanía y socialismo. Eso fue suficiente para que la Casa Blanca tomara una decisión: aislar a Cuba. En 1960, Washington impuso un embargo comercial. En 1961, rompió relaciones diplomáticas. Y ese mismo año, intentó una invasión secreta. La operación se llamó Bahía de Cochinos. Un grupo de exiliados cubanos, entrenados por la CIA, desembarcó en las costas del sur de la isla con la misión de derrocar a Castro. Pero la operación fue un desastre. Castro, con apoyo popular y conocimiento del terreno, repelió el ataque en menos de 72 horas. El fracaso no solo humilló a Estados Unidos ante el mundo, sino que empujó definitivamente a Cuba hacia los brazos de la Unión Soviética. Castro entendió algo. Si quería sobrevivir, necesitaba protección. Y Moscú, siempre en busca de ampliar su influencia en el hemisferio occidental, vio la oportunidad perfecta. A mediados de 1962, barcos soviéticos comenzaron a llegar a Cuba con lo que oficialmente eran armas defensivas. Pero pronto, los aviones espía U-2 de Estados Unidos descubrieron la verdad. Eran misiles nucleares capaces de alcanzar Washington, Nueva York y buena parte del país en cuestión de minutos. El presidente John F. Kennedy reunió a su Consejo de Seguridad. Algunos pedían una invasión inmediata, otros una respuesta diplomática. El mundo entró en su momento más peligroso desde Hiroshima y Nagasaki. El 22 de octubre, Kennedy se dirigió a la nación, anunció el descubrimiento de los misiles y declaró un bloqueo naval sobre Cuba. Durante una semana, los barcos soviéticos y estadounidenses se enfrentaron en un tenso pulso sobre el Atlántico. Bastaba un solo error para que el planeta entero ardiera. Finalmente, el 28 de octubre, Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, accedió a retirar los misiles. A cambio, Estados Unidos se comprometió públicamente a no invadir Cuba. Pero hubo un detalle oculto, un acuerdo secreto entre Kennedy y Khrushchev, en el que Washington también aceptó retirar sus misiles nucleares de Turquía, que apuntaban hacia la URSS. Este intercambio, nunca anunciado en su momento, fue el verdadero corazón del pacto. Cuba quedó bajo la sombra protectora soviética y Estados Unidos selló, sin saberlo, una promesa que duraría más de medio siglo. La crisis de los misiles transformó la Guerra Fría. Kennedy y Khrushchev aprendieron que la diplomacia, aunque tensa, era preferible al abismo nuclear. Pero para Cuba, el precio fue el aislamiento. Estados Unidos mantuvo su embargo y su hostilidad, pero ya no volvió a intentar una invasión directa. Durante décadas, la isla se convirtió en una especie de zona prohibida. Mientras América Latina vivía golpes militares, dictaduras y operaciones encubiertas de la CIA, Cuba permanecía intacta. Era el único país latinoamericano donde Estados Unidos no podía tocar con impunidad. Fidel Castro aprovechó ese margen para proyectar su influencia.
envió médicos, soldados y espías a África y América Latina, convirtiendo a Cuba en un actor geopolítico desproporcionado para su tamaño. Y todo, gracias a un acuerdo firmado en secreto, con el fin de la Unión Soviética en 1991, muchos pensaron que Estados Unidos aprovecharía el momento para cambiar su política hacia Cuba. Pero la promesa seguía pesando. Washington mantuvo el embargo y las restricciones, pero jamás cruzó la línea de la invasión. Fue recién en 2014, cuando el presidente Barack Obama reabrió las puertas del diálogo. Por primera vez en más de 50 años, Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas. Sin embargo, esa apertura duró poco. En 2017, Donald Trump endureció nuevamente las sanciones, reviviendo la retórica de la Guerra Fría. Hoy, más de 60 años después, el Pacto de 1962 sigue marcando la política estadounidense. Una promesa no escrita, pero nunca rota: no invadir Cuba. La crisis de los misiles fue, ante todo, una lección. Una demostración de hasta dónde puede llevar el orgullo, la ideología y el miedo. Pero también una muestra del poder del diálogo, incluso en los momentos más oscuros. Aquellos 13 días de octubre cambiaron la historia del mundo. Evitaron una guerra, salvaron millones de vidas y sellaron el destino de una pequeña isla que, en el tablero de la Guerra Fría, logró desafiar al gigante del norte. ¿Te sorprende que un pacto hecho en secreto aún defina la política del siglo XXI? ¿Crees que Estados Unidos debería haber actuado diferente? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, si te apasiona la historia, la geopolítica y los secretos del poder, suscríbete a Catatumbo. Aquí, la historia se enciende.